Momento, grabamos nuestro encuentro. Bueno, hoy vamos a ver temas relacionados con datos maestros, arquitecturas de metadatos y el taller que vamos a desarrollar en estas 2 semanas. Bueno, empezamos nuestra reflexión de hoy con el tema de los datos maestros. Entonces, ustedes ya han estado investigando muy juiciosos en el foro, comentando sobre los datos maestros. Los datos maestros son datos críticos para la organización y para nosotros pues representan aspectos claves. Esos no son datos transaccionales, o sea, digamos que representen, por ejemplo, el movimiento de un dato, que representen históricos o cosas así, sino son datos que son como el corazón, la razón de ser de esa organización. Y pertenecen a la organización, no a un departamento en particular. Entonces, por ejemplo, pensemos en un sistema de alumnos y entonces, por ejemplo, el sistema de la UNAM. El alumno como tal es un dato maestro. Creo que Héctor había dado ese ejemplo en el foro. ¿Por qué? Pues porque el alumno no pertenece solo a una parte de la universidad, sino, digamos, es un dato o los datos de los alumnos son transversales a todo. O sea, lo vemos los profesores, lo ve registro y control, lo pueden ver otras instancias administrativas que están mirando el comportamiento de los alumnos en cuanto a matrícula, etcétera, etcétera. Lo mismo puede pasar con, por ejemplo, un sistema de eventos. Entonces, el cliente es como un dato muy central en ese sistema de eventos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entonces imaginémonos donde el cliente o la tabla cliente, si lo imaginamos en la base de datos, desaparezca, pues mejor dicho, ya con eso es tremendo. Hablando de clientes, entonces, por ejemplo, nos imaginamos nosotros a este señor, a don Luis Rojas, que en un sistema tiene la dirección carrera 90 con 80. Que eso con calle 80, que puede ser, si estamos hablando aquí cerca en Bogotá, digamos, eso es por allá llegando al portal del 80 y sobre la carrera 90. Y el mismo señor en otro sistema de la misma organización puede aparecernos en la calle 80 con carrera novena, que eso vendría a ser prácticamente cerca como al centro andino, como Atlantis, o sea, la diferencia geográfica sería muy tremenda y nosotros imaginémonos enviándole un paquete, un pedido a este señor y de pronto lo mandamos acá y su dirección real era acá, pues aquí ya habría un fallo tanto de la empresa como tal que envía el pedido, pues entonces ya uno de cliente estaría por acá diciendo, ay no, pues qué sistema tan mediocre tienen ustedes, no me llegó en el tiempo eh, que ustedes me dijeron, etcétera. ¿Por qué se dan esos casos de incoherencias? Sí, Luis Felipe, pues eso se da por la evolución que han tenido los sistemas de información a lo largo de la historia en las organizaciones. Hay organizaciones que tienen, digamos, mucho tiempo de estar funcionando y, digamos, por allá en la época de los 80, 90 fue la cuestión que se volvió popular el computador personal, porque antes pues el reporte se sacaba por allá en un departamento de sistemas. Entonces por allá entregaban el reporte único para todos y después ya todos teníamos un computador personal, teníamos Office, teníamos Excel, los usuarios se fueron capacitando. Entonces pues los usuarios ya decían, no, pues yo qué me voy a esperar a que el del sistema me entregue el reporte, yo aquí también voy dando mis datos y empezaron a crear archivos alternos y de alguna manera a veces esos sistemas, depende de cómo lo gestione la organización, a veces se organizaron en sistemas más complejos, más estructurados, pero hay otras organizaciones más pequeñas que aún tienen como esos silos de información. O sea, silo es porque está apartado y entonces no se integra con los demás y a veces pasan estas cosas. Entonces, eh, sí, además de esas fechas podemos ver otras cositas que ya mismo lo vamos a tratar. Pero O entonces sea puede que, ser una profe, causa. discúlpeme, Sí, interrumpo. ¿no? Qué pena. Hay otro, o sea que esos casos se darían más por falta de actualización de los datos. Como por gestión. Ah, Imagínate que puede ser por gestión. A veces a uno le pasa, imagínense que, por ejemplo, ustedes
vamos a volver al caso, digamos que no es la UNAT, a otra universidad. Entonces ustedes van y actualizan allá sus datos y dicen, no sé, ahora mi dirección de correo personal y mi teléfono son tales. Aunque pues nosotros como tutores pues habitualmente no les escribimos a sus medios de comunicación personal, pero puede ser que por ejemplo alguien en registro y control se lo necesite y ustedes lo dejaron por ahí en un FUS, no sé, en algo. Y digamos que ven algo y alguien se le olvidó y no lo actualizó. Y por ejemplo puede ser un error humano y entonces otra vez le estoy enviando el correo al correo antiguo y no me llega la información y eso. Y pues entonces ahí puede darse la inconsistencia. A mí, por ejemplo, me ha pasado con bancos. Vuelvo y les digo, mire, ya cambié de correo esto y vuelvo y miro y otra vez. Y me hacen llenar, no voy a decir un banco, el cual, banquito, pero es rojo. Entonces vuelven y me hacen llenar un formato y yo les digo, por favor, mire, este es mi nuevo correo, no me envíen más a ese. Y vuelven y me envían un correo que casi no tengo en uso. Entonces a veces puede darse porque digamos, no porque la organización como tal no tenga el sistema, sino a nivel operativo, a veces puede ser que, no sé, como que no fluyan esos procesos. ¿Listo? Entonces, como vemos, es importante que los datos, o sea, pensando a nivel de datos, estén muy bien, porque pues imagínense donde, no más este caso del pedido, lo del banco que les estoy comentando, lo de ustedes como alumnos, no tengamos la información que es, pues se nos vuelve un dolor de cabeza. Entonces, esto mediante una correcta gestión, nosotros tendríamos que ver, bueno, si se nos están presentando esos casos que hay información en un sistema A y en un sistema B, entonces tengo que gestionarlos para que no estén múltiples versiones del mismo dato y sobre todo si es algo tan crítico como un dato maestro. Entonces puede ser que yo tenga por acá una fuente y acá otra fuente y yo mediante la gestión lo unifique y deje una única fuente de esos datos. Entonces yo pueda decir, esta es la fuente real, fidedigna, donde tengo el nombre, la dirección, el correo, el medio de pago de ese cliente o de ese alumno o de esa persona. Para gestionar entonces esos datos maestros, nosotros tendríamos que ver dentro de una organización, nosotros ya pensando como analistas de datos que estamos, pues digamos, viendo esa dinámica aquí, nosotros aquí en nuestro curso y ustedes dentro de la estrategia que están planteando, uno dentro de la organización, pues tendría que ver políticas, por ejemplo, lo que tú decías, venga, pero si, ¿por qué nada que actualizamos la información? Porque hay dos fuentes de información, entonces vamos a hacer una política no sé, el dato tal, solo lo va a mover tal departamento. Usted, señor, es el responsable de actualizar esos datos. A veces dicen, no, es que tecnología no tiene los datos, pero tecnología hace la base de datos, tecnología hace el sistema web, hace la aplicación móvil, etcétera, pero el que tiene que alimentar esos sistemas de información son los usuarios finales allá en los departamentos y a veces no lo actualizan. Y entonces después, ese sistema, pero pues también tenemos que ver dentro de la organización quiénes son los responsables, los custodios de esa información. Y pues para eso se tendría que ver políticas y procedimientos de acuerdo en la organización. Bueno, quién lo actualiza, cómo vamos a capturar los datos, hablando a nivel de datos, cómo se integrarán, cómo los comparten la organización. Bueno, la calidad, cómo se va a gestionar, cómo voy a verificar cuando haya un caso de incoherencia, qué tengo que ver ahí. Y pues entonces aquí, mediante esta gestión de datos maestros, tengo que ir viendo la calidad de los datos, porque nosotros podemos inventarnos aplicaciones súper chéveres, muchachos, y estamos en este auge ahorita de todo lo que es analítica y todo, pero si la calidad de los datos no es adecuada, apague y vámonos, porque entonces eso va a generar unos reportes muy bonitos, pero no son reportes creíbles. Y les Profe, cuento una experiencia que tuve en la construcción de un sistema de salud y entonces necesitaban tomar una información muy crítica, pero los archivos que habían enviado, porque estos eran archivos que adquiríamos de entidades externas, tenían diagnósticos que decía, por ejemplo, un dolor de cabeza no especificado, dolor no especificado, dolor abdominal no especificado, o sea, no venía específico porque para el médico eso tiene que ser, no sé, dolor abdominal ubicado en la parte derecha, no sé qué, no sé qué. A ese nivel a veces llegan los diagnósticos. Entonces hicimos unas mega consultas, unos mega sistemas
pero finalmente el usuario cuando necesitó tomar decisiones no sirvió. ¿Por qué? Pues porque la calidad de datos no era lo que él esperaba. Dime, porque creo que alguien iba a hablar, no sé si fue Luis Felipe, Héctor, alguno de los chicos. ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces, sigamos con STAR. La calidad de los datos. Eso finalmente lo sabe. Bueno, lo sabemos nosotros desde dos puntos de vista. Nosotros como técnicos y el usuario final. Tú como técnico, cuando estás, por ejemplo, generando un reporte y estás allá frente a la base de datos y te tienen generando un reporte de información, no sé, que integre la información histórica de, digamos, de los alumnos de la UNAD de los últimos 5 años, si tú empiezas a generar un reporte y ves que salen cosas como identificación 1111111, entonces tú dices, ¿este dato sí existe o esto fue un dato que alguien hizo ahí para hacer una prueba en producción y se les quedó? Y eso pasa mucho. Identificación 3333, nombres que una vez se encuentra. Pepito. Y uno, pero en producción. Entonces, uno a veces como técnico cuando lo está generando, ya ve en todos esos reportes unos datos inconsistentes o unos datos que deben tener unos rangos. Por ejemplo, digamos, no sé, tienes un salario y ya sabes que los salarios que vas a manejar en esa tabla van de 800 a, digamos, 5 millones. Y si te sale un 50, tú dices, este registro defectuoso, ¿cómo llegó ahí? Pues seguramente no llegó por medio de un sistema de la página web que tiene las validaciones, sino alguien hizo un cargue por allá, un Excel de un archivo plano y venía defectuoso. Y eso también pasa mucho. Y el usuario final también te dice si la calidad del dato es o no, como te contaba ahorita en el caso de este sistema de salud, porque la usuaria final, la jefa de esa parte, dijo, no, estos datos no me sirven para tomar decisiones. Bueno, ¿cómo entonces reconocemos, hablando de estos datos maestros, lo que ustedes preguntaban ahorita? Entonces dicen, uy, yo tengo dos entidades acá y B. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién le creo? Entonces, en esta cuestión de cuando estamos trabajando con datos maestros y unificando, tendremos que hacer algo que se llama resolución de entidades. Si tengo varias fuentes, acá solo tenemos dos. De ese mismo cliente que, por ejemplo, estábamos viendo arriba, el que vive en la calle 80. Entonces, tendría que ver si acá hay una tabla clientes, si acá hay una tabla clientes, entonces, bueno, ¿qué datos tiene este? Y bueno, saber las fuentes, mirar qué atributos tomaría de acá y de acá, ver si hay correspondencia de atributos, que es correspondencia, por ejemplo, acá le puedo estar guardando en esta tablita la identificación con un número. Entonces, por allá tengo unos datos paramétricos donde yo digo, uno es cédula, dos es tarjeta de identidad, tres es NIT, y por acá los tengo escritos en la tabla B, cédula de ciudadanía, pasaporte. Entonces hay una correspondencia y ya cuando los unifique digo, voy a dejarlo numérico o en texto, pero este dato acá corresponde a este de acá. Tengo que identificar la mejor fuente, entonces ahí sí tocaría mirar varias cosas. Entonces ya depende del caso específico. Cuál fue la última fuente que actualicé, quién está actualizando esta fuente y quién está actualizando esa otra fuente para ver de dónde son los datos como más confiables, o que yo haga reportes sobre las dos fuentes y digan, no, definitivamente están más consistentes aquí. En esta parte de la mejor fuente sí tendríamos que trabajar muy de cerca con los usuarios que conocen datos y nos dicen si están bien o definitivamente están erróneos. Mirar qué reglas de negocio aplican para aquí y para allá. Y vamos a unificar eso en un solo registro que se llamará como el registro dorado o Golden Record, que es nuestra versión confiable. Esos datos maestros habitualmente, digamos, conceptualmente los podemos clasificar en estos 4 grupos. Entonces, en una organización, volviendo a pensar en el sistema de clientes o en el sistema sin el sistema de clientes y pedidos, entonces yo puedo decir, un dato maestro es el cliente definitivamente, no, aquí sin el cliente, si se daña todo lo que tiene la información del cliente, mejor dicho, crítico para la organización. O puedo tener los vendedores si es un sistema de ventas también. Digo, no, esto es crítico porque todos lo estamos consultando. Entonces, tengo datos referentes a personas. Si estoy trabajando en un sistema de educación, pues será alumnos, profesores, si es un sistema de salud, pacientes, si es un sistema de gobierno, ciudadanos. Puedo tener cosas.
cosas físicas, entonces puedo decir el producto que estoy comprando, el artículo que estoy comprando, el medicamento de este paciente, etcétera, etcétera. Puedo tener conceptos, contratos, cuentas que debo cobrar, garantías. Hay unas cosas conceptuales en los sistemas que entonces se irían acá. Y lugares. Entonces, lugares es la dirección de ese, toda una tabla de direcciones por allá de departamentos y municipios que tengamos en la base de datos, las sucursales de mi sitio de ventas. Aquí esta es una manera como de ver dónde están las cosas más críticas. Y hasta aquí entonces nosotros llegamos a la pregunta que ahorita hacían en el chat. Bueno, sí, todo eso de los datos maestros está como chévere, ya sé que son los datos críticos que pueden estar inconsistentes. Antes de pasarme acá entonces cuando yo estoy haciendo esta unificación, puede ser que yo defina que estos datos maestros, no sé, los coloque en otra nueva tabla, por decir algo. Y entonces eso lo mandaría como una especie de repositorio central. Si lo hablamos como ya en un nivel de arquitectura, y entonces digo, no, todos vamos a consultar a tabla clientes, esta sí es, por decir algo. O puede ser que yo utilice sistemas que me permitan una gestión más efectiva. No tengo una tabla, pero si tengo un sistema, creo que Héctor era el que decía, puedo pensar, no sé, en un ERP, en un CRM, donde es un sistema que todos nos beneficiamos de él y que él nos está integrando. O puedo inclusive pensar en un catálogo de datos donde alguien me dice, no, mire, el dato del cliente, entonces lo vamos a tomar de esta tabla. Y si es pedidos, de esta otra. Pero pues como nosotros estamos aquí a nivel de metadatos, llegamos a esta duda de, bueno, y estos datos maestros, ¿cómo se relacionan con los metadatos? Porque nosotros estamos aquí viendo como a un nivel más conceptual de metadatos. Entonces, viéndolo así, el metadato es un nivel de abstracción mucho mayor en comparación a los datos maestros. Aquí abajo tengo el dato maestro, el dato como tal. Entonces aquí ya tengo a don John Smith y aquí tengo una dirección y un teléfono. Miren aquí, entonces hay 3 registros, probablemente viene por allá de fuentes diferentes y estamos en ese proceso de unificación que les comentaba hace un rato. Pero si yo lo estoy viendo desde el punto de vista de metadatos, aquí arriba yo me estoy imaginando, no, pues aquí este cliente en realidad debe tener un nombre, una dirección, un teléfono, porque el metadato me describe a estos datos que yo tengo aquí abajo. ¿Dónde más entonces veo esa relación? Pues como ya vimos los datos como tal, el dato maestro, la dirección del señor, el nombre, la identificación, entonces me sirve cuando yo esté unificando aquí reconocer dónde están las fuentes de datos, determinar atributos clave, todo eso de saber si lo tomo de acá, lo tomo de acá, qué tengo acá y qué tengo acá. Eso me lo dicen los metadatos. Aquí entonces tenemos una tercera imagen. Ay, perdón, un minuto ya. Entonces, depende cómo lo veamos. ¿Listo? Entonces, si yo lo estoy viendo en el trabajo anterior, nosotros vimos como tipos de metadatos, pero en realidad estos tipos de metadatos es como, ¿cómo estoy viendo yo el metadato? Si yo lo estoy viendo desde el punto de vista del usuario técnico, o sea, nosotros, muchachos, nosotros siempre estamos hablando a nivel muy técnico. Entonces, si a mí me dicen clientes y yo le digo a Aura María cliente, entonces ella se está imaginando por allá, ay, sí, la tabla esa que tengo en la base de datos customer, y entonces esa tabla tiene una identificación, es un varchar, un nombre, bla, 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 bla. Y entonces acá nosotros podríamos decir, esto es un metadato técnico, ¿no? Porque aquí llega la descripción detallada del tipo de dato y todo. Pero si yo estoy hablando por allá con el gerente o la gerente de toda la parte de ventas, que supongamos es Julie, que entonces yo le pregunto, bueno, Julie, vamos a hacer, o doctora Julie, más bien, porque entonces como estamos construyendo el sistema que necesitamos generarle reportes de los clientes, ¿qué necesitamos? Si ella lo tiene conceptualmente en su mente y dice, no, pues nosotros para el cliente necesitamos, siempre vemos la identificación, la ciudad, la dirección. Entonces, aquí esto ya sería un metadato de negocio. Si yo tengo todos los detalles, metadato técnico.
Si yo tengo como esa concepción general, o sea, lo que no es técnico, lo que ven los usuarios cuando nosotros estamos preguntándoles o haciendo ese sistema de información y que ellos nos narran es el metadato de negocio. Si ya me voy aquí al nivel del dato como tal, entonces ya puedo ver aquí los datos maestros cuando estoy viendo este cliente y digo, es este señor de arriba de la calle 80 con esta identificación. Entonces fíjense que esto ya va más detallado porque nos mostró a alguien real y acá pues tenemos como dos puntos de vista diferentes. Entonces, de alguna manera, estos metadatos me ayudan a describir estos datos maestros que son los datos críticos en la organización. Ya algunos de ustedes habían hablado del ciclo de vida de los metadatos, pero entonces, como el metadato me está describiendo, entonces vamos a quedarnos con eso en mente. Cuando estoy pensando en la descripción de algo, metadato. Cuando ya estoy pensando en los datos, pues sí, son los datos, ¿no? Entonces, cuando yo estoy pensando en la descripción de algo, sea que lo tenga por allá aquí a nivel de técnico o a nivel de un modelo pues digamos, un poco más orientado al negocio. Entonces, estos metadatos seguramente los tuve que crear. Si estoy haciendo un sistema nuevo y me contrataron o estoy haciendo un subsistema dentro de un sistema muy gigante y el cliente me va contando el usuario final cosas. Cuando yo estoy haciendo requerimientos con él, seguramente aquí yo ya estoy identificando metadatos. Esos metadatos pues los tendré que almacenar en alguna parte, se integrarán si hay diferentes fuentes de metadatos. Si alguien necesita saber cómo, no sé, se conforma el cliente, entonces yo puedo decir, no, pues los distribuyo y le digo a los técnicos, eso tiene un nombre que es una identificación que es un numérico de 20, etcétera, etcétera. Los usamos. Hacemos un control y gestión para ver la calidad, si hay un metadato defectuoso, si nos faltó algo y de pronto algún día no lo necesitemos más y de pronto se retira. Entonces, como esto tiene un ciclo de vida, nosotros para gestionar ese ciclo de vida tendremos que ver arquitecturas y requerimientos de metadatos. O sea, volviendo a esa descripción de los datos, el metadato, cuando yo los estoy, digamos, generando y manipulando en una organización, yo necesito preguntarme, bueno, entonces vamos a organizar un poco estos datos que esta gente tiene tan desorganizados, entonces vamos a mirar cuáles son los metadatos que me describen eso. Entonces tendré que ver qué metadatos se necesitan, aquí qué tanto están cambiando a través de algo que se llama volatilidad, cómo se van a sincronizar. Entonces, si hay una cosa que me describe los productos y otra los clientes, cómo sincronizo si hubo un cambio por allá dentro de esos almacenos históricos para decir, vamos a pensar, por ejemplo, en una tabla cliente con su descripción. ¿Hay algún histórico que me diga la tabla cliente era así y ahora le modifiqué un nuevo dato que se llama, no sé, por allá, RH porque necesitan la información de salud. Entonces le alteré un campo. Ese histórico de la tabla lo tengo por ahí almacenado. ¿Cómo los modelo cuando los estoy identificando? ¿Quién puede ver los metadatos? Sí, porque entonces aquí puede haber información seguramente muy crítica y esto va relacionado a la seguridad, porque habrá sistemas de información que yo tengo que proteger porque tienen información realmente muy crítica de una organización. Entonces, no todo el mundo puede ver, ay, venga, cómo está esa tabla conformada, ¿no? Porque puede ser que por ahí caigan manos inescrupulosas. ¿Cómo los gestiono? Hay un rol que se va a encargar de eso en las organizaciones. ¿Cómo voy actualizando cada vez que haya cambios? Y cómo voy verificando la calidad de esos metadatos. Entonces, como ya vimos que estos metadatos tienen un ciclo de vida, y que esos metadatos pues tienen diferentes fuentes, que fue lo que nosotros identificamos en la fase anterior. Dijimos, hay unos tipos de metadatos, aquí hay unas posibles fuentes. Nosotros lo que hacemos usualmente luego con eso es proponer una arquitectura de metadatos. ¿Para qué? Para dejar un sitio único donde yo llegue aquí a consultar mis metadatos. ¿Para qué? Para consumirlo luego para otras aplicaciones que necesite acá. Entonces, en las arquitecturas de metadatos, básicamente vienen como estos tres componentes. Inicialmente, entonces, yo tengo las fuentes. ¿Qué fuentes van aquí? Un modelo, entidad, relación,
el catálogo de la base de datos, un reporte, porque el reporte y la base de datos van diferentes. Acá lo estamos viendo desde un punto de vista de pronto más de negocio. Puede ser que, por ejemplo, nosotros construyamos, digamos, un reporte web y eso lleve en realidad por allá un select, imaginémoslo así bien técnico, que me está consultando la tabla factura de detalle, la factura cliente, no sé qué, y me esté generando un cálculo de columnas allá en el sitio. Entonces, con IVA, sin IVA, subtotal, con descuento que de pronto yo no estoy almacenando en las tablas, pero acá cuando estoy generando el reporte estoy haciendo operaciones, entonces por eso a veces nos toca también tener en cuenta los reportes, porque no puede ser, no todo está almacenado acá en base de datos. Y otras fuentes. Entonces acá siempre ponemos las fuentes de datos que tenemos. Nosotros tenemos por ahí un Excel, tenemos dos bases de datos diferentes, entonces todo esto va acá. Cuando nosotros tenemos un tipo de arquitectura de metadatos centralizada, quiere decir que nos decidimos dejar todos estos metadatos acá, en un único repositorio. Entonces nos imaginamos acá un único sitio, un único repositorio donde yo estoy dejando todos mis metadatos. ¿Para qué? Para que estos usuarios técnicos de negocio y operacionales consuman ese metadato ahí. Por ejemplo, digamos nosotros como personal de sistemas estamos haciendo un sistema de inteligencia de negocios, entonces yo necesito consumir algo, ver cómo es la tabla cliente para hacer una operación allá, entonces me regreso aquí o me regresaría a través del software de este repositorio y ya sé cómo está conformada esa tabla cliente. Entonces ya sé que tiene una identificación number de 20, un nombre que será un varchar de, no sé, o un char de 30, 50, entonces ya aquí hago otras operaciones para otros sistemas. Esta arquitectura centralizada, entonces me permite que yo deje todos los metadatos acá de una manera centralizada. Tiene la ventaja que pues entonces yo ya saco todo esto de acá y lo dejo en un único sitio. Se supone que entonces aquí ya tengo, no sé, cómo se ve la tabla o cómo piensan la parte de clientes desde la base de datos y desde algún reporte. Entonces acá puedo ver cómo la integración de esas fuentes. También eso me permitiría de alguna manera como buscar con mayor rapidez porque pues yo lo tengo en este repositorio. Se supone que entonces si por acá había inconsistencias, yo las debí haber solucionado para tener aquí como una versión muy fiable de los metadatos, y, o sea, que me dé una consistencia en información, que si el repositorio está bien, pues habrá una alta disponibilidad, ¿cierto? Y aquí inclusive las herramientas, el software como tal, me deja colocar metadatos de manera manual. Entonces yo ingreso un metadato, de pronto no está acá, pero pues o no lo pude extraer de la fuente, entonces yo lo ingreso manual. Entonces todo me queda aquí centralizado. ¿Qué pasa acá? Que entonces, si aquí hubo un cambio en la fuente, yo de todas maneras, por ejemplo, acá, en la base de datos, modifiqué una estructura de una tabla y como pues toda la descripción de la tabla es mi metadato, entonces yo tengo que sincronizar acá. Tengo que hacer rutinas de sincronización. También que tendré que tener pues algún software para como tal que me administre el repositorio y también quizás una persona que esté encargada de eso. Entonces pues eso puede ser que incremente costos, pero pues digamos no es un costo exagerado, pero sí necesito aquí tener esa persona. Puede ser que entonces yo digo, me voy más bien por una arquitectura distribuida, que es este. Aquí ya no hay un repositorio central donde yo estoy haciendo rutinas que me estén allá sincronizando, sino acá tengo un motor. Y entonces, fíjense una cosa, acá estaban las fuentes y esta flechita nos indica que dejábamos del repositorio, o sea, vamos hacia el repositorio. Y aquí los usuarios que están sacando, no sé, cosas técnicas, reportes de un data warehouse o algo, se van aquí hacia el repositorio y los dos les apuntamos acá. A nivel distribuido es diferente. Entonces, perdón que por aquí veo una pregunta. En ese repositorio sí llega la descripción de los datos maestros, o sea, todo lo dejo allá.
todos los metadatos. Digamos, aquí ahorita lo podemos imaginar un poco abstracto, pero ya viéndolo en una herramienta, cuando hagamos la práctica, vamos a ver que nos llega a ese repositorio. Entonces, como que yo dejo acá toda la descripción, todos mis metadatos. La segunda opción, entonces, es como por demanda, muchachos. Entonces, ya no me pongo acá a desgastarme de que voy a dejar en un único repositorio aquí todo centralizado. No, a medida que alguno de estos usuarios necesite, por ejemplo, acá este señor está generando este super reporte de BI, entonces él lo solicita acá porque el sistema, este software, no es que el usuario como tal, muéstreme el metadato del cliente, sino el software que él está por aquí generando, pues debe tener por debajo metadatos que está trayendo información de datos y estas fuentes. Entonces, a medida que el software lo necesita, aquí hay un motor que a la vez está consultando en las diferentes fuentes. Entonces no tengo aquí todo centralizado en un único repositorio, sino que voy a consultar a las fuentes directamente. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Cómo es la estructura de, venga, digamos, de la base de la tabla cliente? Ah, entonces me voy a ir hasta directamente a la base de datos y miro cómo es y me regreso por acá para algo que necesitemos hacer aquí a nivel de software. Esto pues entonces me evita el estar aquí gestionando metadatos y sincronizándolos en una única fuente. Se supone que entonces yo los tengo en tiempo real y no tengo problemas con la actualización, ¿cierto? Que entonces si actualizaron aquí la tabla no me toca como reportar acá porque él está consultando directamente en la base de datos. Pero imagínense donde alguna de estas fuentes no esté disponible. Entonces, si se cayó la base de datos y yo por aquí estoy haciendo algo y no tengo cómo acceder a ese metadato, pues entonces dependo de esa disponibilidad que haya de esa fuente en ese momento. Tampoco puedo meter por acá metadatos de manera manual porque pues no hay cómo, porque él sí o sí lee las fuentes. Aquí se suponía que nosotros hasta podríamos hacer como un análisis del metadato y si queríamos transformarlo, aquí es tal cual como esté en la fuente. Entonces dependemos de la calidad de esas fuentes. Hay una tercera orientación arquitectónica que será la arquitectura mixta, entonces, o híbrida, que, que combina, pues, digamos, orientaciones de uno y de otros. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí en nuestro repositorio central vamos a dejar los metadatos que yo digo son los más críticos, los importantes, los que quiero que siempre estén disponibles por si se cae la fuente, estén aquí. Y otros, ya de acuerdo al sistema y a criterio de los expertos, del técnico, del arquitecto y demás, pues dicen, no, esto lo vamos a consultar directamente de la fuente. O sea que estamos haciendo juntas cosas. Aquí estamos dejando unos y acá estamos consultando otros de la fuente. Pues combina, digamos, cosas de las dos, pero nuevamente estamos dependiendo un poquito de la disponibilidad de la fuente. ¿Cuándo es bueno esto? Cuando, digamos, los metadatos están cambiando constantemente y no quiero estar como sincronizando. Entonces, dejaría, yo no sé, los más importantes y los que menos cambian acá. Y esas son las tres arquitecturas. ¿Para qué todo eso dejar aquí centralizado y todo? Entonces volvemos a esta imagencita que hemos visto en la web anterior. Porque nosotros tenemos diferentes fuentes de datos. Vamos a llegar aquí a un sistema de BI. Entonces, lo que voy a hacer de esas diferentes fuentes de datos, ya con el dato como tal, es que los voy a extraer, transformar y cargar en procesos de ETL para, por ejemplo, acá, dejarlo construir un sistema de inteligencia de negocios. Esta es la arquitectura pues más clásica y conocida, donde yo tenga todo acá en una única bodega de datos, que es esta Data Warehouse, y tenga pues como subsecciones de datos que son los data marts que van para diferentes departamentos. Entonces, pues acá toda esta parte es la parte de inteligencia de negocios. Esta parte de acá los data marts, esta de la data warehouse. Acá tengo las fuentes de datos que pues ya uno se imagina en organización. Hay una base de datos allí, otra allá, las tengo que integrar. Y en todo este proceso de empezar a sacar todos estos datos de acá es donde me están apoyando fuertemente los metadatos. Entonces, pues inclusive hay imágenes donde por acá aparecen los metadatos.
antes de llegar a este proceso de extracción y transformación, porque yo necesito, nuevamente, si necesito extraer información de un cliente para meterla acá en una bodega de datos, pues necesito ver, por ejemplo, qué tipo de dato es. Es un numérico, de cuánto es su capacidad, es un varchar, etcétera, etcétera. Y para tener esa información de los datos y esa descripción es que necesitamos los metadatos. Por eso siempre estamos trabajando acá sobre metadatos para poder llegar a buenos sistemas acá. Y por eso también los metadatos de alguna manera como me describen los datos me permiten, si yo estoy como pensando cómo será esa descripción de ese dato, entonces puedo saber que todos en la organización estemos hablando lo mismo. Entonces si todos hablamos de cliente nos imaginamos más o menos cuáles son los datos básicos que todos necesitamos para operar y también ver si falta algo. Bueno, en esta parte entonces, ya no sé a qué horas te saliste, pero pues aquí estábamos hablando de las arquitecturas. A Luis Felipe que dice de qué me perdí. Bueno, entonces llegamos al taller. ¿Listo? Aquí hay una participación colaborativa y una individual. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos para el taller? Veamos, tenemos unas fuentes de datos, muchachos, se las adjuntamos ahí en el foro. Entonces, por acá nos imaginamos uno de los dos sistemas. Esta sí está súper chiquita, el de la campaña publicitaria. Entonces, aquí ellos tienen cliente, cliente por campaña y campaña publicitaria. Aquí es cliente, campañas y una que los va, como para saber a qué cliente le envié qué campaña. Campaña al 50% de descuento en zapatos. Entonces, por acá se la envía a estos clientes a este correo, etcétera. Tengo una segunda fuente de datos. Venga a ver, miramos acá en este Excel. Entonces, en la fuente de datos están colocando las quejas. Nos imaginamos que eso será mensual. Entonces, para allá están diligenciando cuál es la cédula, el nombre del cliente, el motivo de la queja. Algunos podemos ver por acá, si uno se pone a mirar esto, pues, digamos, la calidad de los datos no es muy buena. Nombre del cliente, Pedro, o Luis Hernando, hijo del jefe, pues quién sabe. Vamos a ver si por las cédulas de pronto no los pudiera encontrar en otro sistema, ¿cierto? Y acá hay un Excel. Y la tercera fuente, a ver dónde está nuestro MySQL, está aquí en este diseño que es el diseño de clientes. ¿Listo? Entonces acá ya no dice clientes, sino customers. Y líneas de producto y órdenes y todo. Entonces esta base de datos ya es un poco más elaborada. Tenemos esas tres fuentes de datos ahí. ¿Qué vamos a hacer entonces para estas fuentes de datos? Para estas fuentes de datos, entonces lo que vamos a hacer, vamos a ver dónde estamos por acá, es lo siguiente. Primero, pues en el trabajo colaborativo vamos a responder cuál es la importancia de los datos maestros en el foro. Entonces ustedes ya están participando muy activamente, muy juiciosos. Cuando lleguen a la conclusión, entre todos ya opinamos, vamos a consolidar una sola diapositiva en PowerPoint y ustedes pues de alguna manera mirarán de qué manera la van a consolidar. Entonces puede que se inventen un mapa conceptual, un mapa mental, una imagen, algo donde incluyamos las opiniones de todos. ¿Listo? Ahí les sugerí los roles del trabajo colaborativo. Entonces si hay un compañero encargado de consolidar, pues el otro está como pendiente de la entrega y de enviar el producto para que pues no quede solo un compañero como con todo, sino que todos estemos trabajando. ¿Listo? Lo segundo, de las fuentes de las tres que les acabo de entregar, vamos a identificar los datos maestros. Entonces, ¿cómo vamos a colocar esos datos maestros? De acuerdo a este muñequito que teníamos por acá. Vamos a buscar la clasificación en personas, cosas, conceptos y lugares. Como son los datos en general, entonces vamos a nombrar, digámoslo a nivel técnico nuestro, como las entidades generales, así como está acá. Entonces no le vamos a colocar descripción porque pues son datos. Entonces para nosotros un dato maestro en personas puede ser un cliente, claro. Seguramente en cosas debe haber un producto. En lugares tal vez, no sé, una sucursal, una ciudad, un departamento, de acuerdo a lo que veamos en las fuentes.
En conceptos puede haber un concepto que se llame, no sé, devolución. Ustedes ven si eso es un dato maestro a su criterio, porque pues acuérdense que los datos maestros son los datos más críticos. Entonces aquí en la identificación de los datos maestros son palabras así como las tenemos acá. ¿Listo? Entonces así, más o menos una tablita, personas, cosas, conceptos, lugares. Lo siguiente que vamos a hacer cuando ya identificamos los datos maestros, entonces es describir los metadatos técnicos. Ahí sí nos vamos a esas fuentes que ya tenemos acá. Entonces, por ejemplo, dice, encontré en el sistema de, ¿qué será este? De marketing, tal vez porque es campaña publicitaria, una tabla cliente o una tabla campaña publicitaria que tiene estos campos. ID, descripción, fecha, es un número, es una fecha, es un texto. Es como contar las tablas que nos encontramos. ¿Listo? Y en el Excel ustedes dicen, y hay un sistema de quejas en Excel que tiene pues estos campos que tiene el Excel. Entonces acá decimos que tiene una fecha, que tiene una cédula, el nombre, tararara. Es como contar las estructuras. Eso es lo que vamos a hacer en esa sección. Entonces ya tenemos los metadatos técnicos, ya identificamos como las principales datos maestros y lo siguiente que se nos pide acá es seleccionar una arquitectura de metadatos y realizar el gráfico correspondiente. Pues ya las tenemos más o menos acá, yo les envío la presentación. Ustedes pues ya saben que la arquitectura lleva estos tres componentes. Entonces las fuentes de metadatos que tenemos para nuestro problema, sistema de marketing, archivo de quejas, todas las vamos a colocar y a dibujar acá. Ustedes seleccionan qué repositorio sugerirían. Entonces, por ejemplo, no sé, creo que alguien de ustedes ya había dicho, yo me imagino que en una empresa más o menos de 100 personas yo sugeriría tal cosa. Entonces, ustedes pueden ver de acuerdo al tamaño, de acuerdo a lo que ustedes digan, ustedes dicen, no, yo quiero sugerir un repositorio aquí centralizado porque prefiero que todos los metadatos tengan una estructura clara. Entonces, yo sugiero que ese debe ser el enfoque arquitectónico que vamos a manejar para evitarnos depender de las fuentes. O alguno de ustedes puede decir, no, yo quiero sugerir una arquitectura distribuida porque pues en realidad para evitarnos problemas de estar sincronizando estas fuentes, entonces están. O yo puedo sugerir una arquitectura mixta porque pues sacaré unos metadatos, lo más importante aquí al repositorio central y lo demás lo estaremos consultando porque quizás eso empiece a cambiar en un proceso que ahorita hagamos de, no sé, gestión de calidad de datos. Entonces escogen cuál de las tres y aquí los usuarios finales beneficiados son los departamentos que nosotros ya teníamos y todos esos involucrados que identificaron en el trabajo anterior. Entonces aquí departamento de marketing, departamento de ventas, no se les olvide colocar a sistemas, a la parte técnica acá. Y hacemos el dibujito más o menos en este esquema y lo colocamos. ¿Dónde vamos a colocar eso? Como ya tenemos el Word de la estrategia de metadatos que ustedes ya elaboraron, esto lo vamos a colocar como nuevas secciones. Entonces, ¿qué colocamos allá? Datos maestros. La tablita con los datos maestros de los 4 tipos. Segundo, metadatos técnicos. La descripción de esos metadatos técnicos. Y tercero, la arquitectura sugerida. Estas 3 cosas serían lo que teníamos. Tendremos que colocar en el Word. ¿Listo, muchachos? Si ya a ustedes les llega a sobrar tiempo, ustedes ven de acuerdo a la disponibilidad que ustedes tengan, porque pues sé que algunos están viendo varias materias en este 8.5 y pues como este semestre es como el semestre de andar corriendo, pues por lo digo por el poco tiempo, ¿no? Entonces, si quieren pueden ir adelantando lo siguiente. Resulta que o acá, yo no, digamos, resulta que acá, con lo de MySQL, con esta que es la más grande, vamos a hacer un trabajo práctico de integración con una herramienta. Pueden ir adelantando si quieren empezarlos de ahorita para que no se dejen coger tiempo, ir adelantando la construcción de esta basecita de datos que les entregamos aquí, en donde lo pueden hacer en MySQL, lo pueden hacer en Oracle, la pueden hacer en SQL Server, en Postgre, donde a ustedes les guste trabajar más, ¿listo? Entonces pueden ir construyendo la basecita de datos.
¿Cuál es la idea? Esta no es entrega para ahorita, pero pues si ustedes quieren ir ganando tiempo, pues aquí ya más o menos vemos el diagrama. Vamos construyendo las tablitas de una manera despacito, por decirlo así. Porque en la siguiente unidad vamos a hacer un trabajo un poco más práctico con una herramienta y necesitamos la base de datos para trabajar acá. Esa base de datos pues en realidad es construirla y ponerle unos datos muy poquitos, porque lo que nos interesa en general es la estructura de la base de datos. ¿No has trabajado ninguna? ¿No has hecho una base de datos, Luis Felipe? Pues bueno, tú y yo entonces luego hablamos a ver cómo te oriento de pronto en la construcción de alguna de esas. Mm, si de pronto alguien más dice, profe, yo tampoco he visto bases de datos o no he trabajado, todavía no he visto nada de base de datos, no sé cómo hacer una base de datos, me cuentan y pues sacamos un espacio. Si alguien más, Aura María tampoco, bueno, entonces pues listo, ya vamos a mirar esto. Entonces, Aura María y Luis Felipe, entonces luego preguntamos quién más nunca ha hecho una necesitados. El tercer punto de la arquitectura, ¿sí, Héctor? Si quieres, pregúntame por el chat o por micrófono, como prefieras. Buenas noches. Hola. Es que realmente no me queda claro cuando pues, dices que hay que dibujar las fuentes de los metadatos. Tengo claro la arquitectura Ujú. y tengo claro cómo los va a beneficiar, pero no tengo claro en la primera columna cuando tú dices que hay que dibujar, no entiendo dibujar, Aquí pues yo los veo el pones. símbolo de Excel. Entonces dibujas, sí, acá el Excel, Excel de quejas. ¿Qué tenemos acá? Dibujas un tarrito. Base de datos de sistema de marketing. Y aquí tienes la otra base de datos, que es la base de datos de ventas, esta que vamos a construir. Entonces, en este caso tendríamos tres fuentes que en realidad son las que vamos a trabajar. Ok, listo, vale. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces pues ya más o menos espero que aquí ya nos quede un poco más claro que nosotros ahorita planteamos como una estructura, una estrategia de metadatos, perdón, entonces decíamos como la estrategia de metadatos, como bueno, eso sí que el metadato es importante y todo, pero espero que ya con esta veamos por qué el metadato es importante, porque vamos a llegar algún día a alimentar diferentes sistemas. Entonces de ahí que nosotros decimos hay un problema y nosotros vamos a ayudar a gestionar esos metadatos. Listo, chicos. Bueno, vamos a pausar acá la grabación.